¿De qué va a hablar, Alejandro? Hablaremos hoy de Snorri Sturluson. Ah, Así que vamos a irnos a Islandia. Vamos a ver quién era este Sturluson, ¿no? Islandia no es un mal lugar para ir. Hace muchísimo frío, pero haría mucho más si no hubiera unas fumarolas, es decir, una actividad volcánica y termal que hace que en esa isla salga agua caliente del suelo. Una isla con mucha actividad volcánica, usted va caminando por ahí, ¡pshá! Sale un chorro de agua caliente del suelo y lo calienta todo. Chorros de humo salen también. Bueno, y la tierra está calientita. sí. Entonces, por más frío que hiciere, Es como una losa radiante. exactamente, usted se tira en el suelo y se calienta. Que hay que llevar un jaboncito. Como suele Bueno, suceder acá en casi también. todas partes. A mí los lugares de donde sale agua caliente siempre me han fascinado. ¿Sí? Como los baños, por ejemplo. Parece que a Islandia iban todos los noruegos cuando debían exiliarse, ¿no? Queda al oeste de Noruega. Usted está en Noruega y si quiere exiliarse en Islandia, se sube a una nave y camina hacia el oeste. Hacia el este, por mar en Noruega, es muy difícil que consiga gran cosa. Y allí, en Noruega, o quizá en Islandia, nació Snorri Sturluson, hace mucho. Estamos hablando del año 1179, plena Edad Media. En la Sturlunga Saga, es decir, en la saga de Sturlung, se lee que Snorri fue diestro en todas aquellas cosas donde puso la mano. Está bien dicho, ¿no? Allí donde metía la mano, lo hacía bien. Es algo que no todos pueden decir. Aún se conserva, por ejemplo, una pileta circular tallada en piedra que el propio Sturluson reconstruyó y utilizó precisamente para contener aguas termales. Me dirán ustedes, no parece cosa demasiado asombrosa esto de labrar piletas en piedra. Bueno, pero lo asombroso vendrá más tarde. A los 20 años se casó con una mujer rica, tampoco es muy asombroso, y esta mujer le dio 2 hijos. Quiero decir que tuvo 2 hijos. Se separó años después. Esta mujer era hija de un sacerdote, pero en realidad no había en Islandia en aquel tiempo celibato eclesiástico obligatorio, así que no es para andar asombrándose tampoco por esto. Snorri fue un famoso jurista y abogado. A los 35 años fue elegido presidente de Althings, que era la Asamblea Legislativa y también Suprema Corte de Justicia de Islandia. Al presidente de esta asamblea se le llamaba narrador de la ley. Todos los años el tipo se ponía delante de la gente y recitaba la ley. Como si alguien se pusiera ahora, por ejemplo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a recitar una vez por año el Código Civil de Vélez Sarsfield, el Fortín de Villaluro. Don Dalmacio. Sturluson era también poeta y desde luego lo recordamos como poeta. Había dedicado, siendo presidente de esta asamblea en Islandia, unos poemas al rey Hakon de Noruega y a su mujer, la reina. Bien, hablaremos quizá de este poema alguna vez. Hatatal, el censo de estrofas se llama. Bueno, el rey Hakon de Noruega le envió unos regalos y lo invitó a su corte, prometiéndole honores. Mire, le agradezco mucho el poema. Si usted quiere, venga a visitarme acá en Noruega, yo lo voy a distinguir con unos sándwiches. Ahora bien, Islandia era una república independiente. Y por el otro lado estaba Noruega, que era un reino. Presidente de la Asamblea de la República de Islandia, Snorri Sturluson. Rey de Noruega, Hakon. Muy bien. Hakon lo invitó a la corte en 1218. Snorri fue a Noruega, en cuya historia además era erudito, y sobre la que escribiría después.
Fue a Noruega Snorri y el rey lo nombró Lenderman, que quería decir varón, un título que jurídicamente lo hacía súbdito del rey de Noruega. Y el rey le empieza a regalar cosas. Regaló unas propiedades. Y en determinado momento, Snorri le prometió al rey de Noruega, entre regalo y regalo, lograr que los islandeses aceptaran la soberanía del rey noruego. En una palabra, le estaba entregando la república, o le estaba prometiendo la entrega de esa república. Usted me dirá, yo he escuchado antes esta historia, la historia de un señor que viviendo en un país recibe la invitación de un rey extranjero, acepta regalos y sobornos a cambio de entregar toda o gran parte de la soberanía de su país. ¿Dónde habrá escuchado uno de esto? Bueno, no lo sé. Pero la historia de Islandia está llena de estas páginas. El rey aceptó y Snorri le dijo, bueno, ahora voy allá, le digo a los islandeses que son súbditos tuyos y somos todos felices. Y volvió a Islandia. Y mandó a su hijo, al hijo de Snorri Sturluson, al rey de Noruega como rehén. Toma, dice, como garantía de que te voy a entregar la república, te mando acá a mi hijo. Desde luego todas estas acciones le valieron a Snorri una fama de traidor tremenda en Islandia, donde, según parece, no saben entender estas cosas. Pero fue traidor a Islandia por todo esto que le estoy contando, pero también al rey Hakon de Noruega, porque en realidad nunca cumplió sus promesas. Nunca le entregó la república ni nada. Ahora, eso sí, le dejó a un pibe como rehén. Sí. Se ve que ya lo tenía cansado. Manténelo vos, le dijo. Muy bien. En Islandia se casó de nuevo, un segundo casamiento que parece que no era estrictamente legal, porque había algunas cosas que no habían sido hechas conforme a derecho, en fin. En 1224 ya podía decirse que Snorri Sturluson era el hombre más rico de Islandia. Con todos los regalos que le había hecho el rey de Noruega y con algunos mejunjes que había hecho para hacer negocios raros, era muy rico. También el más avaro y con toda certeza no el más valiente. Parece que discutió con otro de sus hijos, el mayor, y le negó la herencia, y el hijo mayor también se fue a Noruega. Y allí tuvo un altercado con un señor llamado Gissur Thorvaldsson. Recuerden este nombre, Gissur Thorvaldsson. Y Thorvaldsson, en virtud de este altercado que tuvo con el hijo de Snorri, lo mató. A todo esto, el rey Hakon de Noruega cada tanto le mandaba una carta a Snorri y le decía, ¿cuándo me vas a entregar la República de Islandia? Que yo estoy aquí escupiéndome las manos. Snorri le daba largas, qué sé yo, ¿sabes cómo es esto de entregar una república? No es fácil. Finalmente, el rey Hakon se dirigió a un sobrino de Snorri que se llamaba Sturla Sigvatsson para que le entregara a Islandia. Le dijo, mira, ya estoy cansado de pedirle la República de Islandia a tu tío. ¿Por qué no me la entregás vos? Y este Sturla Sigvatsson estaba enemistado con su tío Snorri. Se tenían bronca. Y bueno, te la entrego, que no te la entrego, que le tengo bronca a mi tío, que le tengo bronca a mi sobrino. Se armó una guerra civil en Islandia. ¿Vio cómo es esto? Sí. Que te la voy a entregar, que no, que se la entrego yo, que momento, que mensaje va, mensaje viene. Guerra civil entre los que querían entregarle la república al rey Hakon de Noruega y entre los que no querían, y entre otros que ni querían ni no querían. Muy bien, Snorri Sturluson, que era poeta y era diestro en todas las cosas que hacía, como hemos dicho, se puso al frente de un ejército en la guerra civil y se preparó para la batalla. Juntó las tropas, las adiestró, las preparó, esperó el momento de la lucha y en el amanecer del día en que debía batirse descubrió que no podía pelear porque había nacido cobarde. No tenía coraje para entrar en batalla. Entonces
hizo lo que generalmente aconseja la prudencia que hagan los que tienen miedo de entrar en batalla. O sea, Salió rajando. Huyó a la costa oriental de Islandia y después a Noruega. La guerra siguió. El sobrino Sturla, pereció en el combate y Sturluson quedó exiliado en Noruega. Lloró en una elegía que escribió la muerte de su sobrino y enemigo. Y un día volvió a Islandia, otra vez desobedeciendo estrictas órdenes del rey Hakon. Y entonces el rey Hakon, que ya estaba repodrido, dice: ni me entregó la república. Le digo que se quede en Noruega, se va. Le digo que se vaya, se queda. Ya me tiene podrido, voy a mandar a que lo maten. Y lo mandó a matar. ¿A quién cree que mandó? Bueno, a este amigo Gissur Thorvaldsson. Dice: andá y matalo, ya que mataste al hijo, andá y matá al padre también. Y así fue. Gissur Thorvaldsson rodeó la casa de Snorri. Snorri había recibido un mensaje de advertencia, escrito en runas y cifrado, pero no lo pudo entender. Mala suerte. Llegó Gissur con sus hombres, uno de ellos llamado Arni Briskr, que quiere decir Arni el amargo, de modo que Briskr quiere decir amargo en aquel idioma. ya sabemos hablar. Ya sabemos prácticamente hablar. Cuando tiene que pedir un mate, ya sabe. Es muy fácil. Briskr quiere decir amargo y todo por el estilo. Y lo mató, lo liquidó. 10 años después también mataron al propio Arni el amargo y después se lo cargaron al propio Gissur Thorvaldsson. Así, allá cuando empezaba el juego de asesinatos no terminaban nunca. Bueno, este hombre, Snorri Sturluson, es el que escribió la Edda, el libro del que no hablaremos hoy, pero el libro que nos ha servido para contar muchísimas historias aquí en el programa. En Islandia, la nueva fe de Jesús no fue tan hostil con el paganismo. Se entendieron más o menos, no hubo mucho lío para imponer la fe de Cristo, y en Noruega tampoco. Los noruegos solían tener una especie de indiferencia religiosa propia de aristócratas. Y algunas generaciones después los chicos miraban la fe pagana con la nostalgia de las cosas perdidas. Entonces Snorri escribió la Edda, que es un manual sobre la religión de los vikings, pero escrito en épocas cristianas, con cierta ironía, con cierto escepticismo, lo cual en lugar de arruinarlo lo hace muchísimo mejor. La Edda tiene 3 partes. Hay un discurso preliminar donde se hace referencia a la fe cristiana y después vienen las 3 partes, que son: la primera, la alucinación de Gylfi, que es un tipo que llega a un lugar y se encuentra con 3 entidades que en realidad son 3 dioses, y estos 3 son los que cuentan absolutamente toda la cosmogonía, la riquísima cosmogonía de los nórdicos. Le cuentan a un supuesto rey de Suecia que llega allí episodios maravillosos. La segunda parte de la Edda es lo que se llama Skaldskaparmal, que quiere decir lenguaje de los escaldos, que es una serie de instrucciones para poetas. Odín y un rey llamado Argir se debe decir, conversan a la luz de las espadas, porque las espadas de Odín eran tan brillantes que no hacían falta lamparitas. Qué lindo, ¿eh? Tener espadas tan brillantes que te pueden iluminar el cotorro. Ustedes saben que Odín Juega las bochas de noche. hablaba solamente en verso, Sí. desde aquella vez que pudo afanarle a los enanos la hidromiel de los poetas, una hidromiel que era una mezcla en realidad de miel y sangre. ¿Qué otra cosa es la buena poesía sin una mezcla de dulzura y sufrimiento, de dulzura y desgarramiento, de belleza e inquietud? Bueno, se tomó esta hidromiel y se hizo poeta para siempre, ya que desde entonces jamás habló en prosa. Hablaba Odín siempre en verso. Bueno, hablaban de poesía en esta segunda parte, y a través de ese diálogo Snorri enseña a escribir. Los islandeses, ya lo saben ustedes, eran muy minuciosos para enseñar a sus poetas a escribir. Nada de decirle idioteces como ustedes exprésense, Sí, saca lo que tenés adentro. saquen lo que tienen adentro y todo eso. No, decían cosas concretas, tales como:
cuando ustedes quieran decir guerra, no digan guerra, digan festín del cuervo o festín del águila. Cuando quieran decir mar, no digan mar, sino camino de la ballena. Cuando ustedes quieran decir perdido, no digan perdido, sino siguió el camino de la serpiente. Estas eran nada menos que metáforas, pero metáforas oficiales de las que no se podía salir. Se llamaban Kenningar. Todas ellas están ahí en el libro de los Escaldos. Y la tercera parte es la que Snorri dedicó al rey Hakon de Noruega y quiere decir censo de estrofas. Es una poesía con 102 estrofas, todas distintas, una especie de catálogo de metros. En realidad no trabajaban con sílabas, trabajaban, supongo yo, con, no sé si con aliteraciones o con algún tipo de gracia, que no era la rima ni el metro. Pero era una especie de catálogo de versificación, una porquería, ¿no? De este libro de la Edda hemos sacado nosotros todas las historias que muchas veces hemos contado aquí. La historia según la cual Odín llega hasta la fuente de Mimir, que era la fuente que proporcionaba la sabiduría, y le pide al fontanero un vaso del agua milagrosa que allí surgía, y el niato le dijo: tenés que sacarte un ojo para que yo te deje tomar. Y Odín se sacó un ojo y desde entonces es tuerto, pero sabio. Conocía Odín cuál era el valor de la sabiduría y estaba dispuesto a pagar el precio. También contamos allí la historia de Balder, el más querido de los dioses del Asgard, y contamos que lo querían tanto los dioses a Balder, que para que no se muriera, para que nada pudiera hacerle daño, hicieron un pacto, como hemos contado muchas veces, con todas las cosas del universo. Todos los objetos del universo prometieron no hacer daño a Balder. Pero se olvidaron de pactar con una, que era una plantita tan humilde, el muérdago, que se les pasó, no pactaron con el muérdago. Y en una ocasión, aprovechando este pacto de los objetos, los dioses le tiraban lanzas, fuego, piedras enormes a Balder y ningún daño le causaban, ya que el mundo entero, los objetos todos del mundo se habían comprometido a no dañarlo. Pero hay un dios ciego, aleccionado por Loki, que era un poco malvado, le tiró una ramita de muérdago, así nomás, una ramita, pum, y lo mató. Esa historia. La historia sigue de un modo que no siempre contamos. Que le fueron a pedir clemencia al infierno. Y en el infierno estaban de buen humor ese día y le dijeron: bueno, mira, podría ser, vamos a ver, vio cómo son los burócratas infernales que te hacen desear. Momentos, Satanás no está, pero ya viene. Bien. Está en una cena de beneficencia. El caso es que en el infierno le dijeron al resto de los dioses: miren, dice, Balder puede volver si es que todas las cosas del universo lloran por él. Bueno, muy bien, allá fueron otra vez los dioses a decirle a las cosas del universo, a las mismas cosas a las que ya le habían dicho, no le hagan daño a Balder. Explicar, que mirá, Balder se ha muerto y para que vuelva, todos tienen que llorar. Y todas lloraron. Las estrellas, los planetas, los hombres, las mujeres, las armas, las plantas, las lanzas, las piedras, los ríos, los mares y los lagos y las montañas y los glaciares. Todos lloraron. Pero en una cueva había una vieja que no lloró. Y por esa vieja, Balder se quedó en el infierno, pero oh sorpresa, esa vieja vino a descubrirse que no era otra que Loki, el dios malvado, el mismo que le había dado el muérdago
al dios este ciego y le había dicho tiráselo, que no le vas a hacer nada. Así que, bueno. A mí me gustó mucho esa historia porque, si bien los nórdicos no le pusieron ninguna moraleja, uno podría decir que es una linda estructura que una sola cosa detenga la caravana de todas. Que una cadena tenga la fuerza del eslabón más débil, que una caravana tenga la velocidad del camello más lento. Y para nuestra almita también, uno solo que no nos quiera es suficiente para hacernos llorar de amor. Pero hubo muchas historias también aquí en la Edda, que es extraordinaria y de lectura amenísima. Sería bueno que muchos jóvenes se acercaran a la Edda, escrita por este hombre, Snorri Sturluson, que era un gran poeta y que era cobarde. ¿A quién quiere dedicar usted esta recordación de Snorri? Me ha dejado pensando, Alejandro. Usted sabe que nosotros en este programa solemos decir que a los poetas hay que juzgarlo por sus mejores versos. Este es un caso bastante particular, ¿no? Digo, estamos hablando de un, como lo llamó usted, al del infierno, un burócrata infernal. Y la dedicatoria está dirigida a aquellos que sufren las desgracias de haberse topado con un burócrata infernal, sean el dios Balder o sean algunos pueblos que han tenido que sufrir a esta gente que por 2 monedas venden a la patria. Pero permítame que marque la maravilla de la poesía y del arte, Alejandro, que hacen que un hombre que yo lo escuchaba e iba sintiendo algunas cosas, porque yo hasta esta noche era muy admirador de este hombre, habiéndolo leído tanto. El arte que permite que, independientemente de estas cosas, se lleve por delante uno la valentía y el honor. Uno se topa con Odín, se topa con Balder, se topa con la valentía del dios Thor. Y entonces me parece que a la poesía y al arte, que cuando hacen su aparición pueden mejorar muchas cosas. Escucharemos el tango que se llama Cobardía, en la versión de su autor, el estupendo Charlo. Adelante. Estamos solos. Hablaremos de 2 adivinos de la mitología clásica que se llamaban Mopso y Calcante. Calcante era el más famoso. Vamos a ver cómo se unen las historias de uno y otro. Con respecto a Mopso, sabemos menos, ¿no? A menudo se lo considera hijo de Apolo, pero esto es común en la mayor parte de los adivinos. Todos decían provenir de Apolo. Otras veces se lo presenta a este Mopso como hijo de Manto, que era una muchacha que tenía el don profético y que era hija nada menos que de Tiresias, aquel mago del que hemos hablado muchas veces aquí. Parece que Tiresias vivió mucho, vivió como varias vidas sumadas, fue hombre y fue mujer. Cierta vez vio unas serpientes acoplándose, lo cual no es muy frecuente. Primero porque no es frecuente ver serpientes. Verlas acoplándose no solo no es frecuente, sino que no es discernible. Vio cómo son las serpientes. Por ahí están simplemente entreveradas y uno cree que se están acoplando. El caso es que Tiresias quedó ciego en virtud de aquella visión y además cambió de sexo. Quiere decir que por aquel milagro de las serpientes se volvió mujer. Después lo volvieron hombre otra vez, pero no vamos a hablar de Tiresias hoy. Manto, la hija de Tiresias, fue la mamá de este muchacho Mopso. Mopso no solamente era mago y adivino, sino fundador de ciudades. Fundó la ciudad de Colofón y era muy famoso, pero no tanto como el otro. El otro era Calcante. Calcante había nacido en Micenas y era el mejor en la interpretación del vuelo de las aves.
veía un ave volar y ya te decía el futuro. También era el que mejor conocía el presente y el pasado. Fue el augur titular de la expedición griega contra Troya. En todos los momentos importantes de la guerra y en su preparación aparecía siempre una profecía de Calcante. Cuando estuvo a punto o estaba a punto de detonarse la guerra de Troya, Tetis advirtió a su hijo Aquiles que si iba a la guerra moriría. Fue la famosa opinión entre las dos posibilidades que se le ofrecían al niño Aquiles: una vida corta y gloriosa o una larga pero sin gloria. Y Aquiles pensó que era preferible convertirse en un héroe de corta vida y marchó a Troya. Sin embargo, los poetas trágicos citan esta historia de una manera muy distinta. Dicen que un oráculo había vaticinado a Tetis, la mamá de Aquiles, que Aquiles moriría en la guerra, por lo que, para evitar que lo incorporaran, Tetis intentó ocultar a su hijo vistiéndolo de niña y escondiéndolo en la corte del rey Licomedes, en Esciro. Allí Aquiles pasó 9 años escondido. Hay que esconderse 9 años, ni uno menos. Y ahí se disfrazó de niña durante 9 años, se hacía llamar Pirra. Pirra quiere decir rubia en griego. Pero el disfraz le servía también para conocer en la corte del rey algunas amiguitas a las que seducía Aquiles, haciéndose pasar primero por dama y luego, en el momento oportuno, por caballero. Pero fue un cambio inútil, ¿no? Porque al que mandaron a buscarlo fue Ulises, que era un tipo muy vivo, ¿no? Allí también intervino Calcante, porque dijo que la guerra de Troya no podía ganarse sin la intervención de Aquiles. Y así Ulises, que era el que lo buscaba, perseveró en la búsqueda y lo encontró, bañándose como unas muchachas ahí, disfrazado, como si fuera una mujer. Entonces Ulises, que estaba disfrazado de vendedor, sacó unas telas, objetos de interés femenino, hasta que de pronto, en medio de los collares, sacó un cuchillo. Y ahí una de las chicas, una rubia, dijo: "A ver ese cuchillo". Y enseguida lo descubrieron. Otra premonición de Calcante fue la siguiente. En Áulide, una playa, ¿no? Hizo que una serpiente devorara unos pájaros. Bueno, interpretó el mensaje y declaró que la ciudad de Troya sería tomada al 7º año de la guerra. Predijo también a los griegos que la ciudad no podría ser tomada a menos que procurasen el arco y la flecha de Heracles. O sea, los tenía podridos a los griegos, con pretensiones. No, que si no lo ponen a Aquiles, no van a buscar a Aquiles. Si no, ahí están el arco y la flecha de Heracles, a buscar el arco y la flecha de Heracles, que lo tenía un tal Filoctetes, y hubo que ir a buscar al tipo allá en la loma del Paisano. Pero la peor profecía fue esta, que dio lugar a tragedias en el sentido teatral de la palabra. En la playa de Áulide no había viento. Estaban las tropas de Agamenón, que era el jefe de los griegos, esperando que se levantara viento para poder zarpar con rumbo a Troya. Y lo llaman a Calcante y dice, ¿cuándo va a venir viento? Y Calcante dice, lo que pasa es que aquí no va a haber viento hasta que sacrifiquen a los dioses nada menos que a la hija de Agamenón, a Ifigenia. Muy bien, dijo Agamenón. Ifigenia, venga para acá. Y la sacrificó y empezó a soplar el viento. Pero hay muchas versiones. Los griegos, horrorizados de este mito, lo cambiaron por otro, ¿no? Trataron de convertir ese sacrificio en alguna otra cosa. Entonces dijeron que en realidad le habían mandado a una isla y que habían sacrificado un perro, lo que sé. Finalmente, entre muchas otras profecías, Calcante fue el que anunció, pero engañosamente, a los troyanos, que el caballo de madera era una ofrenda para la diosa Atenea y que si lo rechazaban, caería sobre ellos un desastre inexorable. Pero esto, más que una profecía, era un engaño.
porque era mentira. En cambio, aseguraba Calcante a los troyanos, le decía, ¿no? Si dejan entrar al caballo, conquistarán Micenas y obtendrán el favor de la diosa y bla, bla, bla. Y el rey Príamo, el rey de Troya, que era un rey un poco pavo, agrandó las puertas de Troya porque el caballo no entraba. Ahora, lo cual tampoco era una gran piolada por parte de los griegos. Si la idea era que los troyanos aceptaran el caballo, por lo menos lo hubieran construido para que entrara por la puerta. Porque esa era una objeción seria. Mire, no lo podemos entrar. Tenemos toda la voluntad del mundo, pero no entra el caballo. No me entra por la puerta. Gracias, pero no me entra es un inciso de uso vulgar en carpintería y en muchísimos otros menesteres. Pero no, los troyanos, en vez de decir eso, agrandaron la puerta. Era tan sonso el rey Príamo que dijo, bueno, no me entra, pero voy a agrandar la puerta. Bueno, así le fue. Cuando volvieron de la guerra, Calcante predijo a los griegos que el viaje no sería nada fácil, lo cual no había que ser mago para saberlo. Pero él se negó a volver con el grueso de la tropa porque sabía que nadie llegaría a buen puerto. Pero atención, también hubo una profecía del oráculo para el propio Calcante. Y aquí viene la historia que queríamos contar. Se le había anunciado que moriría el día que encontrara un adivino más hábil que él. Morirás, Calcante, dijo el oráculo, el día que encuentres un adivino más hábil que tú. Calcante se embarcó de regreso con unos pocos compañeros, fueron a parar a una costa del Asia Menor. Bueno, Troya era también una costa del Asia Menor, pero eran las tierras de Colofón. ¿Quién vivía en Colofón? Nada menos que aquel adivino del principio del programa, llamado Mopso, que era el fundador de Colofón. Bueno, y aquí aparece el agón, la competencia, eso que estaba en el espíritu de los griegos, que siempre jugaban a algo. Enterado de la llegada de Calcante, Mopso lo retó a un concurso de predicciones, a ver quién adivinaba mejor. Y Calcante tuvo que aceptar. Muy bien, concurso, a ver quién adivina mejor. En Colofón crecía una higuera notablemente fecunda. Calcante quiso poner en ridículo a Mopso y le preguntó, a ver, ya que me lo pintan tan adivino, ¿cuántos higos tiene esta higuera? Y Mopso enseguida le dijo, 10.000 y un higo de más. Se efectuó la comprobación, empezaron a contar los higos, 1, 2, 3, y así. Exacto, 10.001 higo. Bueno, por ahí había disculpen ustedes, una chancha preñada. Y fue Mopso el que le preguntó a Calcante, a ver, dice, dígame, este es más fácil, dice, ¿cuántas crías lleva adentro esta chancha? ¿Cuándo dará a luz? Calcante dijo, lleva 8 crías. Mopso le dijo, no, se equivoca. No lleva 8 lechones, sino 9, todos machos. Y le digo más, dijo Mopso, va a parir exactamente a la hora sexta del día de mañana. Y en efecto, así fue. Contaron los chanchos y era como decía Mopso. Y el mago Calcante murió de pesar. Pero otros dicen que se suicidó y que fue enterrado no lejos de Colofón. Pero hay más versiones. Otra dice que había un rey, el rey de Licia, que preparaba una campaña y que Mopso lo disuadió de su proyecto diciéndole que sería vencido. En cambio, Calcante le aseguró el triunfo. El rey salió a la guerra y fue derrotado. Esto aumentó la reputación de Mopso, pero también se contaba otra historia acerca de la muerte de Calcante. Parece que Calcante había plantado una viña en un bosque sagrado cerca de Mirina. Y un profeta de los alrededores, no Mopso, otro,
le dijo: predigo que nunca beberás vino de esta viña. Y Calcante empezó a burlarse. ¿De qué me venís a mí? Que yo soy Calcante, qué sé yo. Y la viña creció, dio fruto y luego dio vino. Y el día en que iba a ser bebido el vino nuevo, Calcante invitó a los habitantes de las cercanías y también lo invitó a este profeta que le había hecho el anterior vaticinio. En el momento en que ya con la copa llena Calcante se disponía a beber su contenido, el profeta insistió y le dijo: no podrás probar el vino de tu viña. Y Calcante entonces tuvo tal acceso de risa, se rió, ¡ja, ja!, de un modo tal que se ahogó sin haber podido llevar la copa a los labios. Y un segundo antes de morir, alcanzó a murmurar sus últimas palabras, que fueron estas: debí haberlo sabido. Los celtas, pero casi siempre nos hemos ocupado de sus sacerdotes, los druidas, y de todas esas cosas extrañas que solían hacer, de su vinculación con la poesía, etc. Pero hoy hay que decir qué es lo que pasaba con los druidas y la lucha y la violencia. Con los celtas. Con los celtas, quiero decir. Los druidas eran los sacerdotes de los celtas. Los celtas, aclaremos, un pueblo que aparece allí en el medio de Europa, ya por el año 500 desde Cristo, y se expande con tanta mala suerte que coincide su expansión con la de los romanos, con lo cual quedan... Mala época para expandirse. Sí, mala época para expandirse, sí. Loco. Y queda reducida su influencia, pues, al oeste de España. Galicia, muy claro, realmente, ¿no? Y Escocia y a Irlanda, donde los romanos no llegaron. No jorobaron. Pero eran tipos violentos, incluso eran tan violentos que se pasaban peleando entre ellos, cosa que les impidió oponerse seriamente a los romanos. Acordémonos de Vercingetorix, que fue un enemigo bastante considerable de Julio César, que sin embargo no pudo casi acudir a la ayuda de otras tribus celtas, que no le daban molida, o como sucedió con algunas, peleaban del lado de Julio César porque andaban siempre con pequeñas querellas. Pero bueno, para ellos la lucha era muy importante, los jóvenes eran adiestrados desde chicos, peleaban con un escudo finito y largo, escudo, ponele, de 1,5 metros de alto, pero tendría 30 centímetros de ancho, escudo finito. Y se les enseñaba, como a los vikingos, para no decir los vikings mejor digo los vikings, para no decir los vikingos, se les enseñaba a no tener miedo y a no demostrarlo si se lo tuviese. Por ejemplo, el ataque de una tribu a otra comenzaba con una provocación singular, con un desafío personal de un guerrero a otro, al bando contrario, y siempre se respetaba el juego limpio. Por ejemplo, en una lucha no estaba permitido absolutamente que 2 tipos atacaran a uno. Estaba mal visto y nadie lo hacía. Estaban en guerra. Sin embargo, 2 tipos no atacaban a uno. Por eso nos expandieron, además. Claro, por eso nos expandieron, con tanto juego limpio y tanta cosa ahí que ¿quién se va a expandir? Pase nomás que somos pocos. Antes de luchar, cada guerrero trataba de destruir la confianza del otro, mandándose algunos alardes. Para eso estaban los carros. Eran unos carros que no servían de gran cosa, sino para alardear. Por ejemplo, antes de la batalla los carros pasaban por ahí, una cosa medio carnavalesca, ¿no? Pasaban los carros y provocaban. Después se iban los carros y atacaban los infantes. Y los carros quedaban en retaguardia por si había que rajarse. Porque siempre es mejor que andar en carro. Claro. Pero realmente no lo usaban como arma de guerra, sino como arma de alarde y de raje. Estaban para la provocación y para el raje. Y otra forma de provocar era también insultar al rival. Por ejemplo, he venido, cerdo inmundo, para arrojarte a las aguas de la ciénaga, decían. Ya me parecía. O si no, aquí está el que te va a aplastar, y así. Como se ve, eran bastante pudibundos en sus provocaciones. En la puerta de cualquier milonga se provoca mucho peor. El guerrero estaba siempre obligado por el honor, es decir, que no podía rehuir ninguna pelea, ni siquiera contra un amigo o contra un hermano.
Y el celta no temía la muerte. Su máxima aspiración, y en esto se parecían a los griegos, era ser recordados después de muertos, o valientes, y el que alguna canción los nombrara. Y entre una vida corta y gloriosa y una larga y aburrida, lo mismo que Aquiles, seguramente... Optaban por lo primero, ¿no? Claro, optaban por lo primero. Se pasaban, como ya he dicho, luchando entre ellos. Cada ciudad... Acostumbraban a construir las ciudades en lo alto de los cerros, lo que ellos llamaban cumbres fortificadas. Era como una muralla, no eran ciudades, eran chozas, pero construían murallas alrededor, y generalmente estaban ubicadas en una altura, en una colina, cosa de ver cuando venían los tipos, pero no conocían el arte del sitio, no tenían paciencia para sitiar. Y más que murallas eran como pircas las cosas que hacían, bastante parecidas a las de nuestros indígenas, Sí, ¿no? incluso están los agujeros de los palos que ponían allí, pero ellos iban al frente, no sitiaban y dejaban que alguien se muriera de hambre. Estoy pensando cómo se llama aquella disciplina que estudia el arte de sitiar. Se llama... Un día lo dije, acá me olvidé. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Capoeira? No. No. Ay, pero bueno, ya me voy a acordar durante el programa. Bueno, no conocían eso. Eran altos, rubios, nunca hemos dicho cómo eran. Bien proporcionados, usaban bigote, no barba, pero siempre bigote. Los bigotes tremendos que según los autores romanos les impedían tragar la comida, por lo cual andaban siempre con fideos colgando. Caramba, dígamelo a mí. Usaban también el pelo tieso y se ponían yeso con agua, una mezcla de yeso con agua para que el pelo quedara bien duro. Y había algunos que hasta agujereaban manzanas con las puntas de los pelos. Digo yo, mire qué cosa de hacer. Los programas de televisión celtas. Sí, en los programas de televisión celtas. Y ahora viene el momento de agujerear la manzana con el pelo. Que aparecían señores y así. Y lloraban después cuando lloraban. Se vestían, los vestidos de los celtas, el que quiere imaginarse un celta, imagíneselo a cuadrito. En general nos imaginamos, tal vez por el cine, o tal vez por los druidas, que posiblemente vistieran así. Tipos con túnica blanca. Pero los celtas vestían una especie de pantalones muy parecidos a los nuestros, y unas chaquetas, mucho cuadrito. Les gustaban las telas a cuadros, con rayas y a cuadros. Como los escoceses, de alguna Como manera, los escoceses. Los kilts, Algo así, bueno, ¿de dónde claros, creen ¿no? que viene el asunto? Claro. Ahí está. Muy bien. Pero yo quería contarle una cosa. Es casi el objeto de esta charlita. Los autores romanos los describen como tipos muy jactanciosos, muy provocadores, muy turbulentos, amigos de armar camorra en cualquier parte armaban una bronca. Y esto era particularmente verdadero durante los festines. Cada vez que ganaban una batalla, acostumbraban a celebrar festines. Bueno, qué sé yo, para festejar el triunfo. Y eran una parte muy importante en la vida de la nobleza celta, los festines. Un momento muy esperado, una cosa de mucha importancia. Y ahí los guerreros alardeaban. En el festín iban a hacer alarde. A ver quién era el más valiente. Y antes de trinchar la carne, había una especie de contienda verbal a fin de establecer quién realmente de los presentes era el más valiente de los guerreros. Y esto no era fácil, porque había muchos que se postulaban, incluso tenían sus partidarios, que los estimulaban, que así, bueno, se exponían los alegatos más extravagantes. Yo fui el más valiente porque una vez tal cosa, y yo esto y lo otro, y quién lo va a discutir. Y el vencedor, el de quien terminaba diciéndose que era el más valiente, reservaba para sí el derecho o el honor de trinchar el animal asado y de comerse la parte superior del muslo trasero, llamada también la parte del campeón. Esa era la parte del campeón. Claro. Bueno, imagínense que cuando en el festín participaban tribus diferentes, era casi una cuestión de honor para toda tribu que uno de los suyos fuera premiado. Y bueno, casi siempre la comida degeneraba en una lucha espantosa, en unas broncas que para qué te voy a contar, incluso había muertes violentas, y antes ya de empezar a morfar, ya se habían cargado a 3 o 4. ¿Qué vas a comparar? Que el más valiente soy yo, que se así que sos valiente. Salí para afuera y que sé yo, y hasta que no mataban 4 o 5, en fin. Y hay 2 narraciones muy famosas acerca de festines.
Una es la historia del cerdo de Magdato, quiero decir, del cerdo perteneciente a Magdato. Sí. Y la otra narración es el festín de Vicriu, que si usted quiere se la voy a contar. A ver. Y para eso vine hoy. Bien. Vicriu era un noble del Ulster y tenía ganas de despertar una rivalidad entre 3 héroes muy famosos que había en el Ulster. El uno, tal vez el más famoso de todos, era Cuchulain. El otro era Loegaire y el otro era Conal. El bárbaro. Muy bien. Y los invita a los 3 a un festín. Habla con cada uno de ellos y a cada uno le promete la parte del campeón. Bueno, llegan los tipos y dice, ¿cómo? La parte del campeón es mía. Que soy finalmente Vicriu y dice, bueno, el vencedor será aquel cuya esposa entre en primer lugar a la choza donde se celebrará el festín. Las 3 chicas corren, Cuchulain levanta una reja en el momento preciso y su esposa gana. Pero aún así no lo reconocen como el campeón. Y entonces Vicriu los manda a luchar a todos contra monstruos terribles. En realidad Cuchulain es el único que no huye, porque Conal y Loegaire mueren de miedo y se van, pero a pesar de esto tampoco lo aceptan como campeón y le siguen negando el muslo trasero. Entonces aparece en ese momento un gigante y pues desafía a los héroes a que le corten la cabeza primero y se la dejen cortar después. Desde luego Loegaire y Conal disparan, pero Cuchulain dice, sí, yo te cortaré la cabeza y dejaré que cortes la mía. Y entonces, pues, tomando un hacha le corta el marote al gigante, el gigante que por cierto dominaba las artes de la magia, recupera su cabeza, vas a saber con qué tejes manejes, y dice, bueno, ahora te toca a ti, y mansamente Cuchulain pone el marote en el lugar indicado, y el gigante toma el hacha, pero la detiene justo al llegar al cuello y dice, este es el más valiente. Y entonces los demás terminan, no había otro remedio, por darle la parte del campeón, y Cuchulain se come la parte trasera del muslo. El cuarto trasero. Claro, y así termina esta historia. Este afán por la camorra y por la pelea fue justamente la perdición de los celtas, que nunca, jamás alcanzaron a tener un estado poderoso, ni siquiera un rey poderoso. Solamente alcanzaban poder en una tribu y se pasaban todo el tiempo riñendo entre ellos. Riñendo por cuestiones tan baladíes como esta. A ver, ¿a quién le doy esto? ¿A quién le doy aquello? Bueno sería que dedicáramos este pequeño cuentito de hoy. Borges estaría contento. Aquellos que han hecho del coraje un culto, y a quienes no les ha importado mucho el motivo de la pelea, sino la pelea en sí, porque la pelea era una demostración del coraje, y un ritual, y un desafío, y un juego que había que jugar todos los días. Borges querría también que la dedicatoria distinguiese a los compadres, a los viejos compadres, de los compadritos, aquellos que después transformaron aquel sistema de honor centrado en el valor en un alarde que se quedaba hasta ahí nomás. Que se quedaba solamente en un alarde y que especialmente se solazaba en alardes donde no se arriesgaba mucho. Por ejemplo, en compadrear delante de un cobarde. Por ejemplo, justamente toda esa gente, los compadres, digo los de verdad, y también esta gente y otra gente a la que podríamos dedicarle esto son justamente los muchachos del Ulster, de esa región en Irlanda del Norte, que todavía están reclamando aquello que les pertenece, porque justamente ¿qué otra cosa desea un guerrero al final de la batalla que volver a su querencia? Volver a su querencia. Pero fíjese que querencia es el nombre de una canción que también narra una pelea, y narra una pelea perdida. En este caso, la pelea tiene un alto motivo, que es el amor de una mujer, porque otra cosa va a pelear uno. Me gustaría que ustedes escucharan el testimonio de este hombre que ha perdido una pelea y como un celta avergonzado siente que ya no puede volver solo porque ha perdido. Hace tiempo la historia de un corredor de Fórmula 1 que va segundo, haciendo una gran carrera, va segundo, y de pronto faltan 2 vueltas, se detiene en boxes. ¿Y qué te pasa? Ya no lo alcanzó más. Totalmente. No alcanzó más. Es una tragedia eso. Es una tragedia. Convengamos que es una tragedia. Si no voy a ser primero, no sigo corriendo. Claro. Y abandono.
Me acuerdo ahora también de Norman Mailer en Los Ejércitos de la Noche, y a él lo llevan preso y se hace el propósito, no está en una cárcel, sino en un gigantesco gimnasio, porque lo han llevado preso durante una manifestación o algo así. Se hace el propósito de no beber agua durante esa noche. Y así aguanta largas horas sin beber agua, hasta que bebe el primer vaso, y entonces empieza a beber un vaso tras otro. Y él confiesa que conoce solo dos velocidades, la de la santidad y la del desenfreno. Bueno, a mí me pasaba lo mismo. Diga la verdad. Interrumpida la santidad por el primer manchón, Pero, sobrevenía el a la desenfreno. hora. Más, ya Escúcheme. caí. No le Ya sigue. caí, ya pequé. Y ahora, y ahí venía, cuando empezaba a anotar los partidos de Chinchón en el margen del cuaderno. Arrancaba hoja para ir al baño. Hacía avioncito. Dejaba hoja en blanco. Calcaba como que mal, qué sé yo, una porquería. Totalmente. Y así ha sido mi vida. Una sucesión de cuadernos nuevos que yo he prometido llenar con pudor y con destreza hasta el final. Y ocurrido el primer percance, abandonaba. Solo para esperar un nuevo cuaderno. Y allí cuando venía el nuevo cuaderno, claro, aguito uno de tantas transgresiones, casi esperaba ese nuevo cuaderno para cambiar. Empezaba uno de nuevo bien, hasta que otra vez caía. Dichoso aquel que sabe conservar la misma prudencia después del primer manchón. Será dichoso aquel que sabe conservar la misma prudencia después del primer manchón, porque uno ha cambiado los cuadernos por las agendas, que en otra cosa hace uno, digo, respecto de la propia biografía. ¿Quién sabe cómo será lo otro? Sí, pero me ha gustado esta alegoría. Me ha gustado. ¿Qué le parece si empezamos ahora mismo un cuaderno nuevo, con una carátula cantora, con carabelas de Colón, con guardas griegas? Yo le agradezco, pero justamente acabo de tener un manchón, así que por una semana por lo menos déjeme que haga un poco de bardo con esto, porque si no, es una pena. No sé si no estoy orgulloso de algunos manchones. Una pequeña historia, ¿no? Vamos a hablar de un señor bastante desconocido, para lo cual nos vamos a los libros parroquiales de una aldea pesquera de Largo, Escocia. Largo es un lugar de Escocia. Y ahí vemos que estos libros señalan a un señor Alexander Selkirk. Es un joven de mal genio, siempre con problemas. Es el hijo número 17 de una familia muy humilde, éramos muchos. Había dos lobisones en la familia. Sí. Sí, le daba hasta para tres. Por ahí a sus 19 años se embarcó en una nave alemana hacia las Indias Occidentales. Se embarcó porque fue echado en realidad de la ciudad, porque agarró a trompadas a unos tipos en mitad de un servicio religioso. Aprovechando estaban todos arrodillados. Dice que estaban todos arrodillados, le encajó una patada en la nuca y armó una bronca, una pelea ahí en la iglesia y lo piantaron. Y el tipo tomó una nave alemana y se fue a las Indias. Ajá. 6 años más tarde volvió y otra vez tuvo un lío, esta vez con el padre, quien agarró a trompadas. Después anduvo por las mares del sur, estuvo con una banda de corsarios que buscaban galeones españoles. Ahí se cambió el apellido, mitad por bronca con la familia. Se puso Selkirk. Kirk es también escocés, ¿no? Quiere decir iglesia. ¿Usted qué sospecha? Yo que sospecho el gaélico. Sí. Es un idioma celta, es uno de los pocos idiomas celtas que todavía se Se habla. emparenta con Church. Ahí Sí, también. Church, Kirk. Y después se embarcó en Londres, en un barco que tenía un nombre muy lindo, se llamaba el Cinco Puertos. Esto era septiembre de 1703. Bueno, él vería a Inglaterra otra vez, no así el Cinco Puertos. Era un barco viejo que navegaba atestado de gente. Y incluso antes de levar anclas ya empezó a discutir el tipo con el capitán, un señor Thomas Stradling, que parece que era un pelandro. El caso es que mientras avanzaban hacia Sudamérica, Selkirk pues surgió como el líder de una facción opositora al capitán Stradling. Y bueno, llegaron a Sudamérica, pasaron por el Cabo de Hornos y encontraron españoles bastante lejos de la costa chilena y entraron en batalla con ellos. El barco sobrevivió a las batallas, pero necesitaba muchísimas reparaciones.
Entonces encontraron allí una pequeña costa, una isla, en un grupo de islas, un archipiélago que se llama Juan Fernández. Juan Fernández. Y anclaron en una playa que los cartógrafos conocen con el nombre de Más a Tierra. Y allí, bueno, repararon el barco como pudieron. Y cuando se aprestaban a zarpar, Selkirk le dijo al capitán, dice, mire, yo prefiero quedarme aquí, en esta isla, solo, en estos lugares, antes de continuar en un barco que se va a hundir y con un capitán ignorante como ustedes. Entonces... ¿En qué sentido le dijo? Sí, Stanley le dijo, vea, quédese. Incluso se puso muy contento y por fin me libro de este tipo que no es otro que el líder de la facción opositora, dijo el capitán. Y se las tomó. Llegó ancla y se empezó a partir. Cuando arrancó el barco, lo vieron a Selkirk, que estaba haciendo señas y chapoteando en el agua, arrepentido. Dice, llévenme, voy con ustedes. Y él dice, no. Y lo dejó. Lo dejó solo y se las tomó. Pero resulta que Selkirk tenía razón, porque en 5 puertos navegó unas 1000 millas y quedó varado en el Perú. Y allí toda la tripulación fue capturada por los españoles, fueron encadenados y torturados. De manera que tenía razón Selkirk. Incluso eso es lo que se decía entre la tripulación. Al final tenía razón este infeliz de Selkirk. Bueno, Selkirk allá en Más a Tierra, sin saber esto, porque si no se hubiera muerto de risa, ¿no? Estaba solo. Hizo su inventario, no tenía gran cosa, tenía un pequeño barcón, se fabricó una especie de taza para beber con medio coco, qué sé yo, por ahí una navaja con un pedazo de cobre que había ahí. Yo quiero hubiera agarrado cabras sacándole la grasa para hacer velas, por ejemplo. Cosas por el estilo va a ser ya, ¿no? Los primeros 8 meses se fueron los más duros. En general estaba muy desesperado por comida o agua, y también lo atormentaba el retiro forzoso, esa separación de la civilización. Subsistió comiendo tortugas y pescados, ya estaba harto de comer siempre lo mismo, pero finalmente se acostumbró a su destino, consiguió una cueva, empezó a marcar el paso de los días haciendo muescas en un árbol, y empezó a cazar cabras, primero con un trabuco que tenía, después cuando se le acabaron las balas, directamente aprendió a tirarse sobre ellas. Empezó también a utilizar todos los productos de la cabra, de modo tal que únicamente se desperdiciaba los cuernos y el grito. Y el grito. Tuvo muchos problemas con las ratas. Había ratas que provenían de algunos barcos que habían pasado por ahí cerca y que pues desembarcaban, curiosas o hartas, y que se habían instalado en la isla, y que le impedían hacer acopio de alimentos para el futuro, porque en donde guardaba algo caían las ratas y se la morfaba. Entonces, como también había gatos que habían llegado del mismo modo, es decir, desembarcando, adiestró a los gatos para que tuvieran a raya a las ratas, entonces pudo guardar comida. Cosió pieles de cabra, de modo tal que se hizo unas extrañas vestimentas que reemplazaron a sus harapos. Había quedado una Biblia en el arcón, entonces leía en voz alta para no volverse loco. Empezó a enseñar a los gatos a bailar. ¿Y qué iba a hacer el pobre tipo? Estaba solo. Le costó. Y bailaba con los gatos el tipo. Escribió una comedia musical que se llama Cats. Sí, Cats. Y porque se... Y le hacía que... Gato con relaciones. Sí. Entro. A la larga, bueno, finalmente dominó el medio ambiente y lo transformó en una especie de reino privado. Hasta que finalmente en enero de 1709, esto es 4 años y 4 meses después de su llegada a Más a Tierra, Juan Fernández, 2 embarcaciones inglesas vieron sus señales de fuego y un capitán Woodes Rogers descendió y lo vio y describió incluso esta criatura como una bestia peluda, más salvaje que los propios animales. Al principio ni siquiera podía contestar a las preguntas que se le hacían, pero al cabo recuperó el habla y pudo contar su historia. Navegó con el capitán y sus hombres, incluso se distinguió en batallas contra los españoles, fue hecho jefe de un barco capturado españoles, se enriqueció con el botín y cuando volvió se hizo célebre. Su historia hizo muy famosa y lo empezaron a entrevistar algunos periodistas. Entre ellos estaba un autor de folletines, Daniel Defoe. Había escrito sobre el año de la peste ya. Claro. Y, bueno, aprovechó esta historia y escribió, como todos ustedes saben, Robinson Crusoe,
por lo cual es llamado el padre de la novela moderna, no sin escándalo de alguno. Seguro. Robinson ganó la fama, sí, pero Selkirk fue bastante menos afortunado porque volvió a su ciudad a Largo. Los aldeanos no tardaron en reparar en sus hábitos extraños y en realidad el tipo en el fondo de la casa se hizo una cueva y empezó a enseñar a los gatos de la vecindad a bailar. Finalmente se incorporó a la marina, volvió al mar. Al circo de Moscú. Sí, al circo de Moscú. No, volvió al mar y su barco andaba no lejos de la costa del África cuando le agarraron unas calenturas, como a Lord Byron, y se murió. Dejó el arcón y el recipiente de coco con el que bebía en la isla de Juan Fernández. Y ese recipiente de coco está hoy sobre un pie de plata en el Museo de Edimburgo, para que todos lo vean. Es el coco de Selkirk, que no era otro que Robinson Crusoe. Después vendrá un señor Collins, Wilkie Collins, que escribirá una novela, La Piedra Lunar. Piedra Lunar, maravillosa novela. Donde el mayordomo, Peterage, no deja pasar un día sin leer algunas líneas del Robinson Crusoe, porque cree que eso mejora y que es tan edificante como leer la Biblia. En realidad lo que se advierte aquí es que Wilkie Collins odiaba a Defoe. No lo consideraba el padre de la novela moderna, sino el rey de los pelmazos. Y en gran medida, digamos, que buena tenía parte de cierta- la razón literaria lo asistía. ¿no? Me preguntarán ustedes, ¿y qué hay de viernes y de jueves? Sí. Cosas de las historietas. Sí. Cosas de las historietas. ¿A quién dedicar esta recordación del verdadero Crusoe? Bueno, nos costaría mucho dedicársela a Defoe, justamente porque sí hay un padre de la novela, ese Cervantes y a la Lora. Pero claro, es que Nos costaría mucho dedicárselo a un escocés, alguien que trabajó para la corona británica, también expoliadora de estos Pero territorios claro. y de todo el mundo. De modo que dan ganas más bien de pensar en la condición de aquellas personas que por un motivo u otro se ven obligadas a abandonar su tierra y exiliarse. Quiere decir, el exilio es una de las cosas que funda la condición humana, empezando por Adán. La historia de la humanidad empieza con un exilio, ¿no? Alguien Claro. que expira del paraíso. Y también aquellas personas que estando encerrados en una isla o en una caverna han hecho cosas más edificantes que enseñarle a bailar el cancán a unos gatos, como por ejemplo nuestro amigo Juan, exiliado en Patmos, que escribió un panfleto contra el emperador de Roma y se dedicó a fundar buena parte de esta cultura de Occidente, Apocalipsis. pensando justamente que la historia de esta especie no es otra cosa que la historia de una viajera perdida, ¿no? Entonces vamos a dedicar este tango que quizá le hubiera gustado a este atorrante de Selkirk escuchar aquí cerca, en la isla de Juan Fernández, La Viajera Perdida.